Story 1. Jesus Chucho Taker. Mi papá fue taxista. Tenía 35 años, laborando en 2020, cuando le robaron y dejó el taxi. Una anécdota que me contó ocurrió alrededor del año 2000. Era algo tarde, pasando las 10 de la noche, y él ya iba de regreso a casa, frente al Panteón Francés, en la Ciudad de México. Un hombre muy alto le hizo la parada. Mi papá le preguntó a dónde iba, y el hombre respondió que casi al Estado de México, indicando que le diría dónde se tenía que detener. Mi papá aceptó, ya que ese era precisamente el rumbo a donde vivimos. Empezaron a platicar hasta llegar a los límites de la ciudad y el estado. Mi papá le explicó que ya era el doble de pago por entrar al Estado de México, a lo que el tipo le contestó que no había problema. Ya estando cerca, el pasajero le dijo que iba a un lugar próximo, a otro panteón, justo donde unos años antes habíamos enterrado a mi abuelo materno. Mi papá aceptó y lo llevó. Cuando llegaron, mi papá le dijo el costo del viaje, a lo que el hombre contestó que estaba bien. Al momento de pagarle, este sujeto le dijo a mi papá con una voz un poco más aguda: «Gracias por cuidar de mi nieta». Mi papá se sintió muy confundido, pues no entendía por qué le dijo eso. El tipo entonces simplemente se bajó y caminó hasta perderse entre la oscuridad del panteón. Cuando le contó a mi mamá, ella le pidió que describiera cómo era ese hombre. Mi papá lo hizo, y entonces mi mamá empezó a llorar. Le dijo que estaba describiendo a la perfección a su abuelo y que efectivamente sus restos se encontraban en el Panteón Francés. Hasta la fecha, mi papá sigue recordando ese viaje como si apenas hubiera ocurrido ayer. Ahora más que nunca, pues hace 9 meses mi mamá falleció, y en el hospital donde pasó sus últimos días, mi papá volvió a ver a ese mismo hombre al que llevó en el taxi tantos años atrás. Story 2. Sonia Gabriela. Cuando era niña, mi papá me contó esta historia. Él siempre ha sido taxista, y nuestra familia tiene la tradición, si se podría llamar así, de tener los restos, o una parte de ellos, de alguna persona fallecida que conozcamos. Esto con el fin de que cuide la casa, el negocio, o en el caso de mi papá, su taxi. Cuando él era más joven, trabajaba toda la noche, y en una de esas, no aguantó el sueño y se orilló para dormir en un lugar poco concurrido. Mi papá dice que en ese momento escuchó la voz de alguien que lo llamó por su nombre, pero él pensó que estaba soñando. Después oyó que alguien le tocó la ventana y le volvieron a llamar. Se levantó pensando que sería alguien que necesitaba taxi, pero vio que no había nadie. En ese momento, por alguna razón que no comprende, sintió que debía irse de ese lugar, y cuando vio por el retrovisor, había 2 hombres muy sospechosos que se estaban acercando a él. Así que solo aceleró y se fue de ahí. Hasta el día de hoy, nunca le ha pasado algo malo con el taxi a mi papá, y él cada año asiste a una misa con el nombre de la persona fallecida, con el fin de agradecerle, pues él dice que es quien lo cuida. Story 3.x6 Salvador Sam.relax. Mi papá, quien es taxista, contó una vez una historia bastante interesante. Dice que en esa ocasión recogió a un joven que, según recuerda, tendría unos 20 años, más o menos. Este chico se dirigía al aeropuerto y en el trayecto le platicó a mi padre que al fin iba a ver a su papá y a sus abuelos de nuevo, ya que por la universidad ya no podía ni siquiera hablarles. En cierto punto, mi papá tomó un atajo que suele utilizar mucho, ya que conecta el camino a la carretera de Mérida, el aeropuerto y la conocida zona hotelera. Ese camino en particular suele ser muy oscuro. La iluminación por ahí es prácticamente inexistente. Mi papá
se la pasó platicando con el chico, ya que él es buena onda, platicador y alegre. Así que la conversación hizo que ambos vinieran entre risas y bromas. De pronto, mi papá sintió algo muy extraño y se quedó callado. Era una especie de fuerza que lo hizo detenerse. Justo cuando el taxi se detuvo, el joven dejó de reír y ambos se quedaron en silencio. Mi papá estaba a punto de explicar por qué se había parado cuando de pronto, frente al taxi, una bola luminosa pasó flotando rápidamente, de manera tan rápida que parecía casi imposible. Mi papá entonces volteó a ver al joven, quien solamente lo miró de vuelta y le dijo: «Don, usted también lo vio, ¿verdad?». Mi papá solo asintió y continuó su camino. El resto del camino se quedaron callados. Mi papá decidió encender en algún momento el estéreo para escuchar música y después de dejar al joven, pensó que lo mejor sería regresarse por otra ruta, aunque esto significara agregar hora y media de trayecto. Cuando finalmente llegó a la casa, mi perrito comenzó a ladrar, lo que hizo que me despertara muy feliz de ver a mi papá. Tras unos minutos, él me contó lo que le había pasado. Lo curioso es que a mi papá casi no le gusta hablar de esta historia, pues dice que cada que la cuenta, siente algo muy extraño, casi como si eso lo llevara otra vez a ese momento y volviera a sentir el mismo terror. Story 4. Karen recuerdo haber escuchado la historia de un taxista que desapareció con su teléfono. Una mujer llamó a la familia para decir que no lo busquen, que se había fugado con su amante, es decir, con ella. Sin embargo, su familia lo siguió buscando sin descanso. Por otro lado, un hombre por casualidad se encontró con el taxista. Estaba lastimado, desmayado y lleno de espinas en medio de un campo. Resulta que aquella mujer que había llamado era parte de un grupo de gente que se dedicaba a asesinar taxistas, ya que era fácil llevarlos a ese lugar tan retirado. Por suerte, el taxista logró sobrevivir y escapar, y fue ayudado por el hombre que lo encontró en el campo. Story 5. Heidi Flores. Esto que les voy a contar no es una historia que me haya contado un taxista, sino que es una historia que involucra a uno. Hace varios meses, tomé un taxi para volver a mi casa. Era algo tarde, y el conductor era un hombre mayor. Nos pusimos en marcha, y antes de que pudiera darle mi dirección, él me dijo: «No se preocupe, señorita, sé dónde vive. Sigue viviendo en el mismo lugar de siempre, ¿no?». Esto me pareció muy raro, pues aunque era un taxi del centro de donde vivo, yo no solía utilizar este medio de transporte para regresar a casa. Después, él me dijo: «¿Qué tal vas en la universidad? Te gradúas este año, ¿no? Tu hermana se graduó hace 2 años. ¿Cómo le va?». La verdad, para este punto yo ya estaba muy asustada, pero traté de no mostrar mi temor. Le pregunté si nos conocíamos, y él medio volteó y me preguntó: «¿Todavía sigues hablando con ellos?». Le pregunté: «¿Con quiénes?». Y medio riendo me dijo: «Con los que ya dejaron este mundo». La verdad me asusté demasiado, pero luego de eso, ya no volvimos a hablar por el resto del trayecto. Cuando estábamos a una calle de mi casa, le pedí que me dejara ahí, y él me contestó: «Tienes que llegar bien a tu hogar». Yo estaba tan aterrada que la verdad ni siquiera me atrevía a verle bien la cara. Solamente le pagué, y cuando me bajé del taxi, corrí tan rápido como pude hacia mi casa. Después de eso, fui a la base de taxis en el centro, pero cuando describí a este hombre, todos me dijeron que no conocían a nadie con esas características. Story 6. Montserrat González. Mi papá tiene un amigo que es taxista
Y un día ese señor le comentó que todos los días por la mañana, al pasar por un tramo de la carretera 5 de febrero, ve siempre a un señor que va en bicicleta. Él lleva su uniforme de trabajo y una mochila, algo que no sería nada raro, de no ser porque el señor de la bicicleta está muerto. El amigo de mi papá fue testigo del momento en el cual aquel pobre ciclista fue atropellado por un camión de pasajeros hace un tiempo, y desde aquel fatal día se le puede ver en su bici recorriendo una y otra vez aquel mismo lugar. Story 7. Danimar. Cuando cursaba la prepa, teníamos un taxista de confianza que nos llevaba a donde necesitáramos. Él nos contó que una vez una mujer joven le hizo la parada. La chica era muy atractiva, pero se notaba molesta y estaba tratando de marcar a un número de teléfono sin éxito. Cuanto menos le respondían, más furiosa se ponía. De repente, la mujer empezó a decir: «Maldito, te voy a matar. Oh, maldito, me las vas a pagar muy caro». El taxista la vio tan enojada que simplemente le dijo: «Señorita, hay un bloqueo más adelante, no voy a poder pasar». Y ella simplemente, sin decir nada, se bajó del taxi muy molesta. Lo del bloqueo no era cierto, pero él ya estaba empezando a tener miedo de la mujer por esa actitud tan agresiva. Además, pensó que quizás le había evitado un problemón al hombre al que ella intentaba contactar. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa horas después, cuando se enteró de que una joven había agredido con un cuchillo a su novio debido a un ataque de celos. Si bien el chico sobrevivió, de igual forma toda esta situación dejó muy marcado al taxista, quien decía que en ningún momento se imaginó que esta muchacha, la cual no pasaba de los 20 años, fuera capaz de hacer algo tan horrible. Story 8. Paulina Tapia. Un amigo de la familia era taxista. En una ocasión, nos contó una anécdota que le ocurrió hace muchos años en la Ciudad de México. Él trabajaba para un sitio y en esa ocasión tomó un pasaje. Eran 2 hombres y una mujer mayor. Subieron cargando a la señora y decían que la llevarían al hospital, pues se sentía mal. La señora iba en completo silencio, incluso parecía inconsciente. En un momento del viaje, le dijeron que se detuviera, pues bajarían para comprar unos cigarros. Uno de los hombres bajó, pero después de un buen rato no regresaba, por lo que el otro dijo que iría para ver por qué se estaba tardando tanto, y bajó del taxi también, dejándolo solo con la señora. El taxista trató de hablar con ella, pero no respondía. Mientras tanto, el tiempo pasaba y los hombres no regresaban. Se bajó del taxi y fue a revisar a la señora, dándose cuenta de que estaba helada y muy pálida. Estaba muerta. Fue corriendo a la tienda donde supuestamente los hombres habían ido, pero no los encontró y le dijeron que ni siquiera los habían visto entrar. Asustado, se fue al sitio con el cadáver de aquella señora en su asiento trasero. Les contó a sus compañeros taxistas y lo que se les ocurrió, por miedo, fue ir a un parque donde sentaron a la señora en una banca. Ya estaba a punto de amanecer y uno por uno se fueron retirando discretamente, dejando el cuerpo de esa señora en aquel lugar.